Filipenses 2, 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien, buenas tardes, amados hermanos allí en Palomar. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio, más allá de todas las cosas que tú nos está pasando y las cosas que escuchamos, las noticias, lo que estamos viendo, cómo nos trabaja en la cabeza, en el espíritu, en el alma. Nos angustiamos, nos preocupamos, estamos ansiosos, y el recurso de la palabra de Dios y el ministerio de la palabra de Dios siempre ha sido excelente para calmar, para traer la paz de Dios, también la comunión de los hermanos a través de estos medios y las redes sociales. Así que en esta tarde seguí con el tema que ustedes venían viendo, es así en Filipenses capítulo 2, del 12 al 18, pero este trecho del 12 al 18, en todo lo que es el capítulo entero de Filipenses 2, es como puente entre lo que dijo antes y lo que va a decir después. Un puente. Abre una pausa, va a anexar lo que dijo antes y para darle un nexo para continuar lo que va a decir después. Por eso nos encontramos con tres palabras que son importantes para entender esto. Número uno, cuando él dice por tanto. Tenemos un por tanto, tenemos un por qué en el versículo 13, un por tanto en el 12, y un para en el 15, y otro para en el 16. Y este puente, con estos tres adverbios, va a enseñarnos algunas cosas importantes, porque todo lo que va él aquí a exhortar, a animar, a corregir, es en relación a lo que dijo antes. Cuando habla de la humildad, en el capítulo 2, al inicio, de soportar con paciencia, después va a hablar de lo que es el ejemplo de Cristo, como en humildad, en la condición de hombre, condición de siervo, no como cosa que aferrarse, como clave de lo que es la actitud de humildad, ¿viste? Cuando tenemos cosas aferradas en las manos o estamos con nuestras manos aferrados a algo, ¿viste? Viajando en subte, viajando en colectivos, en tren, estamos aferrados al pasamano. Y eso no nos deja agacharnos para ver la calle donde estamos, ver si se nos cayó algo, estamos agarrados a algo y nos impide otro tipo de movimiento. Por eso, cuando él habla del Señor, de su deidad, existiendo en forma de Dios, no escatimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, cuando nuestra vida pasa por todo lo que uno piensa que es, que hizo, que tiene, que merece, son cosas a las que estamos aferrados y nos impide el hecho del descenso en la humillación, que después él lo va a reiterar en un concepto que vamos a ver más adelante en cuanto a lo suyo propio. Entonces dice, por tanto, amados míos, por tanto, y va a dejar dos conceptos importantes. Es la obediencia, estar ocupados, y estar obedientes. Siempre obedientes, siempre ocupados. Cuando él destaca esta característica en los filipenses, de su obediencia. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, como si el ocuparse
fuese una resultante de la obediencia. Y la obediencia es la premisa fundamental, es la piedra fundamental, el punto de partida de toda la exhortación de Pablo en este capítulo 2. La obediencia, tanto en el ejemplo del Señor como en una virtud dentro de la iglesia de los filipenses. Es el punto de partida, el pivot, alrededor del cual gira toda nuestra vida cristiana, nuestro servicio al Señor, nuestra convivencia con nuestros hermanos. La obediencia. Fíjense Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 9, versos 19, 16, 19, dice allí: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La obediencia. Y aquí otro versículo más, antes de entrar en una explicación. 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios 7. Va a decir lo siguiente, versículo 15 y 16. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. Y aquí se juntan los conceptos cuando habla de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto entra en relación a la obediencia. Él se acuerda de vuestra obediencia, de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Otro concepto que se asocia, el concepto de obediencia, que no tiene relación alguna con lo que uno piensa hoy en nuestra lengua, lo que es el temor y el temblor, como si tuviésemos un ataque de pánico delante del Señor, ¿viste? Y no es el terror a Dios, es el temor a Dios que habla de una reverencia, de una consideración, de un respeto, el ocuparse, con seriedad, con atención, ¿viste? Y temor y temblor tiene que ver con eso. El ocuparos, estar siempre obedientes, siempre ocuparse. Fíjense ahora otro versículo, 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. Dice, pues por la experiencia de esta ministración, cuando habla de la ofrenda, dice así, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La obediencia estaba en todos los ámbitos de la vida. Por eso habla de la obediencia a la verdad, obediencia a la fe, obediencia al Evangelio. Y tiene que ver, dentro de este contexto bíblico, la obediencia, con el creer, con el confiar y con el conocer. Cuando habla del conocimiento de la verdad y de la obediencia a la verdad y el Evangelio, está en relación a eso. Y obedecer es abrazar esa verdad que conocemos, en la cual hemos creído, seguir detrás del trazado de la verdad de Dios, del Evangelio, de la obediencia a la fe. Es mucho más que la actitud de sumisión. Nos quedamos cortos y decimos que es eso nomás, ¿no es cierto? De sumisión y es hacer así con la cabeza siempre. La obediencia es un acto volutivo, intelectual, espiritual. La obediencia es el seguimiento que surge a través del conocimiento, de la fe y de la confianza. Vamos obedeciendo, vamos siguiendo. Por eso puse el concepto de que la obediencia es el pivot donde se va armando todo este rompecabezas, nuestra vida cristiana, nuestra relación con el Señor, nuestro servicio al Señor, la relación con los otros hermanos, y el ocuparse. Fíjense, Hechos 26, aquí Pablo cuenta su testimonio,
cuando habla de ocuparse de vuestra salvación, no está allí haciendo el énfasis o dejando una enseñanza que tenemos al riesgo de perder nuestra salvación. Como que la obra de Cristo que hizo en nosotros desde la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, en nuestra obra, en su obra de salvación, de nuestra salvación, necesitaría nuestra ocupación en eso, para darle un complemento, darle una terminación o darle una cabalidad a eso. Como si Dios necesitara de mi obra para completar la suya. No tiene nada que ver este concepto de ocuparse en vuestra salvación con reverencia y con atención en cuanto a una pérdida de salvación o un riesgo de que yo podría quedar afuera de la gracia de Dios. Fíjense lo que dice aquí, dijimos Hechos 26:12, cuando Pablo relata su conversión, camino a Damasco, dice, ocupado en esto, ¿qué es esto en lo cual estaba ocupado? Y lo va a decir por el contexto inmediato, anterior. Cuando dice en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y allí se mezcla el concepto de la obediencia. Estaba obediencia, porque él pensó, yo había creído mi deber, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras, ocupado en esto. Entonces el ocuparse es el cumplimiento y el ejercicio de una responsabilidad. Otro versículo más, 1 Timoteo 4. Entonces cuando Pablo habla acá de ocuparse, es la consecuencia de la obediencia. 1 Timoteo 4, versículo 13, fíjate lo que dice allí, 13 y 15. Timoteo, la primera carta, capítulo 4, 13 y versículo 15, y dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces el ocuparse es el ejercicio de mi responsabilidad ante la obra que Dios hizo en mí. La obediencia a la fe es ocuparme en la fe. Podemos hablar de un desarrollo, siempre obedientes, siempre ocupados en lo que es el desarrollo de mi conocimiento de Dios, de mi confianza en el Señor. Siempre obedientes, siempre ocupados. Versículo 13 va a decir así, porque Dios es el que produce en vosotros, dice allí, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Siempre obedientes, siempre ocupados, siempre fortalecidos en la dependencia y la confianza en Dios, para Dios, por Dios, a Dios. Siempre obedientes, siempre ocupados, siempre fortalecidos, que tiene relación en el sentido de ocuparnos en nuestra salvación, en la madurez, en el desarrollo, en el crecimiento, en la profundidad de mis convicciones, en los cambios en mi vida, tomando como punto de partida el concepto que yo creí en Cristo, le creí a Cristo, sé que Él me salvó, Él me transformó, Él me trasladó al reino de su amado Hijo, y en eso estoy ocupado. En eso estoy ocupado. Es lo que menciona este texto aquí. Ocupados.
y después fortalecidos en entender y confiar y depender que lo que sea mi responsabilidad para con Dios, para lo que sea mi responsabilidad para con Dios, para con la palabra de Dios, en mi paso terrenal por este mundo, seré siempre fortalecido en el Señor. Es Él el que produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Y cuando uno se encamina en obediencia, ocupado en estas cosas, el Señor nos va a dar en su buena voluntad el querer como el hacer, el querer como el hacer. Entonces, por tanto, y acá después dice, ¿por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Después va a versículos 15 y 16. Dijimos primeramente siempre obedientes, siempre ocupados, siempre, como dijimos últimamente, fortalecidos, y acá siempre dignos, y acá está el tema del cuando uno se ocupa en obediencia de crecer en el camino que Dios trazó para nosotros desde el día que fuimos salvos por su obra en la cruz. Hay evidencias de un carácter digno, siempre dignos, siempre obedientes, siempre ocupados, siempre fortalecidos, siempre dignos, siempre dignos. Y dice así, alto de la grandeza y el testimonio. Del testimonio y de la grandeza. Nuestra dignidad. Y dice allí, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y estos dos conceptos, lamentablemente, acompañaron a la gran mayoría de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Encontramos exhortaciones en contra de la murmuración y de las contiendas en Gálatas, en Romanos, en Corintios, en Colosenses, encontramos en Efesios. Y estas exhortaciones se lo está diciendo a nuestros hermanos en la fe, a aquellos que nos precedieron. No le está hablando a otra gente, le está hablando a usted y a mí que somos parte de una iglesia local. Haced todo lo que hagamos, hacedlo como para el Señor, en el Señor, al Señor, por el Señor. Haced todo, sin murmuraciones ni contiendas. Cuando estamos en obediencia y ocupados en nuestra salvación, fortalecidos por la obediencia a la voluntad de Dios, en esa confianza que produce el hacer como el ser y el hacer, por su buena voluntad, no vamos a entrar en murmuraciones ni contiendas. Murmuraciones. Fíjese, Deuteronomio 1:27 y Salmos 106:25 van a decir lo mismo. Y acá en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 27, dice allí, y murmurasteis en vuestras tiendas. Murmurasteis en vuestras tiendas. Y el Salmo 106, versículo 25, va a mencionar este hecho, el salmista. Murmuraron en vuestras tiendas. Murmurar, la palabra encierra un concepto interesante, tiene que ver con murmullo. Escuchamos que se está diciendo algo, pero no entendemos bien, es un balbuceo. Etimológicamente la palabra se podría describir como un zumbido que está de nuestro oído. Y nuestra condición humana nos lleva a estar atentos a la murmuración. La murmuración siempre necesita un oído atento, si no, no prospera. Murmuración. La murmuración se parece al humo, ¿viste? Se va enseguida.
pero deja todo manchado. La murmuración mancha nuestro carácter, mancha el testimonio nuestro y el de otro, ¿viste? Tiene que ver con susurro, con queja, con difamación. Algunas traducciones más antiguas hablan de secretear. Estamos secreteando, rumorear. Algunas terminologías más antiguas, en algunas versiones antiguas, habla de despellejar. De allí viene nuestro concepto, le sacaron el cuero, le sacamos el cuero. Lo estamos despellejando al pastor después de la predicación, lo que dijo. Al hermano porque entró a la iglesia con tal o cual, o porque se fue de la iglesia con tal o cual. Y vamos quitándole la piel. Todo eso es rumoreando, es murmurando. Es interesante que las dos veces repite en vuestras tiendas. La murmuración eso no es algo que uno dice a voces afuera, lo dice adentro. Lo dice adentro. Por eso en las cartas habla de vuestro corazón. Cuando dice vosotros pensáis mal en vuestros corazones y murmuraban del Señor en los evangelios, está lleno de esto. Por eso en Levítico dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y dice más adelante, en este versículo de Levítico 19:16, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. La murmuración tiene que ver con nuestro corazón y va siempre dentro de la tienda. ¿Sabe quién estaba dentro de la tienda? La familia. Los siervos, la esposa, los hijos, los afectos estaban dentro de la tienda. Y ese es el círculo familiar inmediato donde la murmuración mancha como el humo que te dije antes. Vamos contaminando nuestro alrededor inmediato. El hablar y murmurar nunca es un hecho inocente. Nunca es un hecho inocente. Quiero mostrarte un versículo. No vamos a tener mucho tiempo aquí, pero un versículo. Fíjate, Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. 5:6 de Eclesiastés. No dejes que tu boca te haga pecar. No dejes, es un imperativo, que tu boca te haga pecar. Ni diga delante del ángel que fue ignorancia. No sabía lo que estaba diciendo. El hablar nunca es un acto inocente. Las palabras son fruto del pensamiento. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, fíjate cómo la murmuración está entrando en esto, en medio del seno de la iglesia. La gente venía de ahí afuera, venía de su antigua vida, y era el común denominador, la contienda y la murmuración. Así como la inmoralidad, el adulterio, el hurto, la vagancia, lo esotérico. Siempre estaba esas inconductas dentro de la iglesia. Ahí Pablo está diciendo fíjate, la murmuración, hay un dicho popular que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo te digo, ojos que no ven, hermano que te lo cuenta. Ojos que no ven, hermano que te lo cuenta.
Siempre hay alguien que va a venir y va a depositar un cadáver en la puerta de tu casa. Eso era murmuración. Llevando muertos a la puerta de la casa de nuestros hermanos. Por eso, y la contienda es producto de la murmuración. La contienda entre hermanos, dice Proverbios 18 y 19, la contienda entre hermanos es como cerrojo de alcázar. La contienda entre hermanos son como cerrojo de alcázar, ¿viste? Nos hacen cerrar en nosotros mismos. Nos hacen cerrar en nosotros mismos. Por eso, cuando cesa la contienda, cuando una de las partes va a ofrecer un sacrificio de paz y lo lleva hasta la puerta de la contienda, y el hermano que está al otro lado abre la puerta, porque los cerrojos de alcázar no tenían, las puertas se abrían de adentro, tremendas barras de hierro o de madera enormes, pesadísimas, que trancaban la entrada desde atrás, se trababa la puerta de atrás, no tenía nada en el frente como para que el enemigo tirase para entrar. Nadie podía entrar si alguien no abría. Por eso la contienda termina cuando uno reconoce que ha hecho mal y va hasta la vida de mi hermano y pongo mi ofrenda de paz ahí en reconocimiento de mi pecado. Pero puede quedar ahí si usted no abre la puerta aceptando un reconocimiento, dando el perdón. La contienda subyace siempre, siempre. Y esta murmuración y contienda son las cosas que nos van comiendo por dentro, por dentro. Entonces, después dice allí, lo que te dije ahorita, el por qué, el por tanto, el por qué, y el para, y ahí en Filipenses 2 va a decir, para que resplandecéis, como luminares, en única mención que hace así Pablo en su carta, y va a decir allí, dice, irreprensibles, sencillos, sin mancha, resplandeciendo. Fíjate la característica de lo que es una vida cristiana. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio. Y va a decir 2 veces este concepto, que está en medio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos ahí. Estamos dentro de este sistema del mundo que está bajo el maligno. Pero no pertenecemos allí. Y dice, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo luminares? El énfasis está dado en el resplandor, como una luminaria. Como una luminaria. En el sentido de que siempre un testimonio cristiano obediente, ocupado, digno, sin murmuraciones ni contienda, es un faro en la oscuridad, es una referencia en la orientación. Allí hay alguien, allí un santo varón de Dios. Siempre será una referencia que lleve a la otra persona a Cristo, a través de mi testimonio, que es un resplandor, sin mancha, habla de la pureza, sencillo, sin mezcla, irreprensible, sin reproches. A veces tenemos ciertas conductas y relaciones con personas que las cuales siempre tenemos que explicar. Si no, yo soy amigo de él, pero yo no fui, no estuve. Estaba yo así, pero yo no participé. Fui, pero yo me quedé afuera. Yo no hablé tanto. Cuando vos tenés que explicar lo que haces es porque no está claro. Y si no está claro, no lo hagas.
porque siempre será un reproche a tu testimonio. Irreprensibles, sin reproches, sencillos, sin mezclas, sin mancha, pureza, resplandecientes, lo trascendente de una vida. Por tanto, ¿por qué y para resplandecer en medio, y más que nunca en estos días, queridos hermanos, en medio. Y va terminando Pablo ya, ¿viste? Y dice allí, siempre dignos, dijimos, siempre entregados, iba a decir el versículo 17, ¿viste? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿viste? Derramado en libación. La libación era el momento final de la consumación del sacrificio. La aprobación implicaba que estaba todo sacrificado, estaba todo sobre el altar, no quedaba más nada por hacer. Era la propia sangre del apóstol Pablo que estaba diciendo aquí, si yo soy derramado como libación, era una figura de la muerte, del sacrificio del mismo. Se vertían líquidos, a veces tenían ciertas mezclas aromáticas, que mientras el sacrificio se iba quemando completamente, la libación le daba así un olor grato. La vida de Pablo, ¿viste? Entregada como libación encima del sacrificio y del servicio de los filipenses. Como una figura sublime de lo que es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral del apóstol, el trabajo apostólico y pastoral. Él estaba con ellos, estaba para ellos, estaba por ellos. Por eso dice después en unos días de Filipenses, ya sea que por vida o por muerte Cristo sea magnificado en mí. El nombre de Cristo sea exaltado en mí, o por vida o por muerte. Por eso habla de la libación después, como una figura. Y después dice gozosos, siempre gozosos, siempre gozosos. Me gozo y me regocijo y los invita a ellos. Vosotros también gozaos y regocijaos conmigo. Los ponía, los hacía parte de ese ministerio y de esa figura del sacrificio. Era mi sacrificio, como parte del apóstol, era mi sacrificio sobre vuestro sacrificio y sobre vuestro servicio de amor. Después sigue la carta hablando también de lo que es las convicciones y la permanencia. Una carta tan rica. Por eso, hermanos, él quería vivir de tal forma de no haber corrido en vano, ¿viste? Ni haber trabajado en vano. Por eso habla del ocuparse y de la obediencia y de la dignidad. No darle lugar al diablo en esto de la murmuración y de la contienda. Por eso una de las claves en esta carta es lo suyo propio. Ya para Pablo era un problema esto, encontrar personas que pensaban como él. Dice, a ninguno tengo el mismo sentir porque todos buscan lo suyo propio. Buscar lo suyo propio termina en murmuración y contienda. Por eso termina diciendo en Corintios 13:5, el amor no busca lo suyo. Y hacemos esto por amor al Señor, en amor al Señor. Y al amor de los hermanos. Queridos hermanos en Palomar, les doy un abrazo grande de mi esposa y mío, a cada uno de ustedes allí, y que haya sido de bendición la palabra de Dios y les dé una semana bendecida esta semana que comienza. Un abrazo grande y muchas gracias por estar del otro lado y que Dios les guarde y les bendiga. Muchas gracias.